Aquí desde Desafío, para todo el país, hablar hoy sobre un tema que estimamos sea del interés y que se le preste atención y que además, ojalá, sirva para hacernos pensar y reflexionar al respecto. ¿Hablarles de qué? El otro virus, un título inmediatamente a desarrollar y a desglosar. ¿Qué significa por estos tiempos? ¿Acaso hay alguna enfermedad? ¿Se va a replicar aquello que lamentablemente padecimos allí por 2020 del COVID-19? Nos quedemos tranquilos en ese aspecto que no es la intención de esta editorial. Sí que tomamos como parámetro, tal vez o como un reflejo, lo acontecido entonces. Tenía que ver con algo específico. Pero adolecemos del tratamiento de una serie de situaciones que se han enquistado en el seno de una enfermiza sociedad para provocarnos daño. Por eso, el otro virus. ¿Cuál virus? El virus del egoísmo, que no es menor. Aquellos que lo sufren, lo padecen y que perjudican a muchos. Aquellos que piensan en sí mismos. Incluso cada uno de nosotros convivimos con esa posibilidad en el día a día, en cada jornada, de equivocarnos en ese aspecto. Un virus relacionado, muy cercano a la clase política, al poder político o al poder económico. Casi como una hermana siamesa de la soberbia, el egoísmo y la soberbia. Por eso el otro virus. El virus del distanciamiento, porque cada vez hay más razones para alejarnos que para acercarnos. Más razones para diferenciarnos, para atacarnos, para vernos y asumirnos como enemigos. Y no para empatizar, y no para escucharnos, y no para pretender lograr ¿qué? Entendernos, arrimar posiciones. Se puede pensar de una u otra manera, pero existe algo que se llama consenso. ¿A partir de qué? Del respeto. El otro virus enquistado en esta enfermiza sociedad, la violencia. ¿Por qué si podemos hablar? ¿Por qué si podemos escucharnos? ¿Por qué si deberíamos entendernos? ¿Por qué si podría existir esa predisposición a la comprensión? ¿Por qué si podemos incluso animarnos a perdonarnos? ¿Por qué entonces elevar el tono? ¿Por qué gritar? ¿Por qué agredir? No solo verbalmente, sino físicamente. ¿Por qué las noticias, desde hace varios días a la fecha, dan cuenta de esto, desde donde debería partir una señal, una guía, del ejemplo, nada más y nada menos allí donde se ejerce la primera magistratura de este país? El cargo más relevante, la presidencia de la nación. Y entonces todo queda supeditado a aquello que también atenta contra nosotros, la ambición desmedida, el hostigamiento, el hacer sentir ese supuesto poder, el reclamar para lograr ¿qué? La sumisión de los demás. Las tentaciones. Y uno de los 7 pecados capitales, la lujuria. Es que cuando hablamos del otro virus en el desafío de hoy nos referimos a esto. Ya estamos altamente incomunicados, a pesar que, por ejemplo, desde hace tiempo la utilización de este objeto, de este aparato, supuestamente es para mantener un vínculo más cercano. Pero es que por la saturación de la utilización
de los celulares, ya no nos abrazamos, ya no nos estrechamos las manos, ya no charlamos, estamos en una misma mesa cada uno con su celular, pero no cada uno con el otro, en un diálogo, mirarse a los ojos, sentir el calor de la cercanía, de la energía de otro ser humano. Ya no, ya no. ¿Cuándo vamos a resolver este otro virus? Pareciera ser que seguimos con algo que es llamativo, viviendo o conviviendo con estos flagelos, cayendo entonces en el concepto de una costumbre peligrosa. El otro virus tiene que ver también con este concepto desarrollado artísticamente en un video que a continuación quiero compartir con ustedes. Hay un virus que confirma la distancia que ya existe, por razones sin razones que se puedan explicar. Hay violencias y hay acciones que nos suelen atacar. El desprecio por la vida se instaló en la humanidad. Predominan diferencias que queremos resaltar. Se prioriza el egoísmo, se posterga la igualdad. Cae la máscara que hasta ahora ocultó la realidad. Los poderes no pudieron pretender disimular. Ni la urgencia tan extrema no nos puede conciliar, que las culpas son ajenas, que un provecho hay que sacar. Convivimos día a día con flagelos que ahí están, con costumbres que degradan la sufrida sociedad. Tal vez ahora sea el momento en que convenga aprovechar, que detrás de cada crisis siempre habrá oportunidad, que este virus con corona nos anime a reaccionar, nos provoque el amor propio y esas ganas de luchar, que no hay banderas ni fronteras que nos puedan separar, que no hay margen para el odio, que es el momento de amar, de aferrarnos a la vida, de tratar de empatizar, de saber que aún es posible, que lo podremos lograr. No te puedo aún dar la mano, no te puedo ni abrazar, no te puedo dar un beso ni siquiera acariciar, mas no hay virus que me impida demostrarte mi amistad, de expresar lo que sentimos, de que juntos somos más, que este es un virus pasajero, que con el paso del tiempo algún día su corona por el suelo rodará. Venceremos al otro virus que azota a la sociedad. Será el día en que la paz reine en la humanidad. El tema es el siguiente, luego de hablar del otro virus, a lo que me acabo de referir, que tiene que ver lógicamente con lo que la humanidad estaba pendiente. El entonces COVID-19. Desde entonces hasta la fecha, hay otros virus que vienen en realidad de antaño a la actualidad. Esto tiene que ver con el egoísmo, con la soberbia, con el distanciamiento, con la pobreza, con las desigualdades. Y este tipo de virus, ¿qué hacemos? No le prestamos atención, continuamos hacia adelante como si todo estuviera bien y, de manera recurrente, Argentina se recicla sobre sus propios problemas una y otra vez. Agradecemos para tratar este tema y para saber, además, porque aquella frase es contundente. El pueblo quiere saber y se lo merece, sin duda alguna. ¿Qué se hace con el dinero público? ¿Cómo se lo administra? ¿Cómo funciona el Parlamento? ¿Se sienten representados los argentinos por quienes están allí o no?
Para ello agradecemos la presencia del presidente provisional del Senado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Bartolomé Abdala? Muy amable por estar en Desafío. Bueno, un gusto estar contigo, Ariel, con Sergio, y por cierto, tengo la tranquilidad, digamos, de estar en un espacio político que lo que se habló en campaña se está traduciendo en la gestión. Eso es sumamente agradable, coherencia pura, y eso es lo que justamente, haciéndome eco de tu prólogo, digamos, en este inicio de la entrevista, en donde hablas, digamos, de los virus que hay. Nosotros entendíamos que el mayor virus que trae la clase argentina es la inmoralidad, motivo por el cual tristemente se ve reflejada en lo que hemos observado en las más altas investiduras, cómo se movían, cómo actuaban, la desidia que tenían hacia el pueblo argentino, y ese virus de esta inmoralidad es lo que desde donde nos toque estar nosotros tenemos que manifestarlo y ponernos a la altura de las circunstancias para sobrellevar las distintas dificultades que tiene la Argentina, porque si podemos decir de virus, tenemos el virus de la inflación que llegó y se quedó durante años en la Argentina, tenemos el virus de los funcionarios en donde gastan más de lo que le entra históricamente en las distintas provincias o municipios. Entonces creo que hay un montón de situaciones que hay que tomar el antibiótico suficiente, y para eso obviamente la gente nos votó y estamos ejecutando lo que es el mandato popular que se nos dio en las urnas. ¿Asume la libertad como el derecho propio de cada ciudadano consigo mismo? ¿O estima que fue necesario que llegue un gobierno definido como libertario para que nos otorgue esa supuesta libertad que debería venir implícita con cada uno en este país? Mirá, hay un proverbio general que la libertad de uno termina donde empieza el derecho del otro. Me parece que esos proverbios, por ser tradicionales y te diría antiguos, no dejan de ser ciertos. Lo que sí, cuando uno habla de la libertad, tenés un marco legal al cual nosotros siempre vamos a estar, te diría, regulados y acompañando. Si bien muchas veces cuando se hacen expresiones, especialmente sobre nuestro presidente, yo siempre digo que Javier es un liberal orgánico, una persona democrática y que va a respetar las instituciones. Obviamente puede sacar un DNU en función de la ley prevista, la 26.122, que así lo autoriza, y después hay una comisión bicameral que puede analizar o no el funcionamiento, y el Estado a su vez tiene los organismos o los mecanismos para fallar en consecuencia. Pero de ninguna manera la libertad que trajo Javier y Victoria es libertinaje, todo lo contrario. Libertinaje hubo antes, dentro de un relato encapsulado para muy poquito, y que lamentablemente millones de argentinos sufrimos el destrato, el abandono, la presión del Estado día a día en un montón de regulaciones, tanto el sector privado, el empresariado grande como el chico, un montón de presiones para poder ejercer tu libertad de ejercer libremente el comercio, sin dañar a nadie. Vos, para poder importar tus insumos en la época anterior, tenías que pedir por favor a Tombolini, gran señor, de que te diera el permiso para poder importar, y así sucesivamente. Entonces no había libertad. ¿De qué libertad me hablan cuando te estaban presionando todos los días con regulaciones que desde las carnicerías tenían que informar toda la semana cuál era el corte que hacían, cuál era o sea, había una cantidad de regulaciones que la gente al final ya ni las respondía, los carniceros no le daban ni bolilla. O sea, era tan abrumadora la presión del Estado sobre los privados que la verdad que ya era abusivo, ¿no? Sergio, un gusto compartir contigo la emisión de hoy. De pronto, conociendo de cerca por tu trabajo constante allí en el Parlamento, debes tener una percepción de qué es lo que se opina, qué sensación hay específicamente en torno a la figura de quien nos visita hoy, el presidente provisional de la Cámara Alta. Sí, últimamente la política, Ariel, gracias a Bartolomé por la presencia que nos honra aquí en nuestro programa, pero hubo distintas épocas donde los gobiernos hablaban más que ejecutaban, ¿no?
hacían más espectáculo en el recinto de sesiones de que sancionaba las leyes. Bueno, en estos 6 meses este gobierno sancionó mucho más leyes de 3 años, por ejemplo, del gobierno anterior. ¿Es así, Bartolomé? Además hay una cosa, un dato muy cierto. Nosotros asumimos el 10 de diciembre y toda la semana el Congreso ha estado abierto, formando comisiones, trabajando con distintos exponentes, en algunas semanas sesionando, pero es un Congreso abierto a la gente, donde han ido distintas organizaciones. Los otros días nos acompañó la Universidad Austral, también fue la gente de la UIA a expresar, también han ido las mujeres a hacer una denuncia vez pasada por un tema, digamos, de tema de trata y de tema... Es decir, es un Congreso que está permanentemente funcionando y que estamos dispuestos a sancionar un montón de leyes, obviamente, en la debilidad parlamentaria que nosotros tenemos, tanto en diputados, que tenemos 38 sobre 257 y 7 sobre 72 en senadores, menos del 10%, hemos tenido, te diría, la suerte de que tenemos muchos senadores dialoguistas, te dirías coherentes, con mucho sentido común, que nos sentamos periódicamente sobre la problemática del país, sobre las intenciones de nuestro gobierno y felizmente nos están acompañando. Usted sabe, y se lo digo con mucho respeto, que se merece no solo por su investidura, sino como persona, que es lo que nos está faltando, el sano disenso, el sano discernimiento. Que hay gente que en estos momentos puede lógicamente estar viendo y por ahí diciendo, pero ¿por qué no le pregunta en el concepto de la libertad al senador, al presidente provisional de la Cámara? ¿Uno es libre de utilizar el auto con lo que cuesta la nafta? ¿Uno es libre de ir y comprar la mercadería para poder alimentar bien a su familia con los costos de los precios? ¿Uno es libre de salir con la inseguridad nuestra de cada día, de tomar el colectivo con el aumento que hay en el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera? Jugando un poco, en el buen sentido, con esto de la libertad. Usted hizo mención a una parte de la misma, en referencia a las gestiones anteriores, y nobleza obliga, le hago este planteamiento en la actualidad. Mira, nuestro gobierno tiene como prioridad, digamos, más allá de la libertad, tiene un principio económico del equilibrio fiscal y para eso ha generado una prioridad de gastos a los efectos de tener superávit. Estamos tratando de bajar la inflación y algo que es primordial es poder bajar la inflación para que haya una estabilidad y que porque las cosas en el mundo, Ariel, valen lo que valen. Es decir, vos no podés exportar si estás elevado en un costo a nivel internacional. Para ello, nosotros tenemos que generar estas políticas macroeconómicas y que para que la Argentina salga para que tengamos más ingresos, más bienestar, más dignidad, es muy importante que entren más recursos a la Argentina. Recursos que van a venir en primer lugar del comercio exterior, van a venir a través del crédito, van a venir también a través de la regularización de activos, esta ley que sacó el Senado días atrás, que fue regulada y que con la regularización de la ley base también ayuda a descomprimir y a darnos más libertad. Y obviamente que la gente después elige cómo vivir y hace lo que puede la gente, a decir verdad. Todos quisiéramos vivir o hacer más cosas de las que se pueden. Eso es sano y natural, que tengamos sueños y que nos proyectemos hacia el futuro. Pero en el interín tenemos que ser conscientes que para que la gente pueda cumplir sus sueños, tener que generar las condiciones para poder enarbolar una macroeconomía que le permita, después el que tenga más ganas de trabajar que otro, o tenga más suerte, o conozca mejor algún emprendimiento, le irá mejor o peor. Pero las condiciones para que haya libertad tienen que ser iguales para todos. Y que antes, con todo respeto, un país con el desastre que nos dejaron, solamente los privilegiados eran muy pocos.
Los que no son privilegiados, presidente, son los jubilados, y esperaba esta sesión del Senado por el tema de jubilaciones y la nueva previsión. Ya lo había anticipado el propio presidente Javier Milei, que así como está lo iba hasta vetar. ¿Por dónde pasa para destrabar esta situación? Primero, para que se trate en el Senado de la Nación, tiene que ver con la actualización a partir de marzo y el trabajo y la coordinación de las cajas previsionales. Allí está, y por supuesto un 8,1% en cuanto a la inflación. Digo, son los 3 puntos que hoy está en conflicto para que no se traten en la Cámara Alta. Mira, hay un proyecto de diputados que cuando lo leyó el presidente dijo: esto no es posible, esto merece ser vetado. Con todo respeto por los 8 millones de jubilados, tenemos la experiencia que hubo una expresidente, Cristina Fernández de Kirchner, que vetó el 82% móvil. En una situación igual, dijo: esto lo vetó. O sea, no sería el primer veto del presidente. Lo que estamos haciendo desde el Senado, y es con mucha responsabilidad, tratar de hacer una ley posible que recupere toda la pérdida que han tenido los jubilados desde que asumimos nosotros, recomponiendo esta movilidad jubilatoria y hablando con los demás senadores a los efectos de conseguir una ley que sea posible, que tenga el Estado tenga la cuantía de dinero suficiente para una masa de ciudadanos que, por cierto, se lo merecen. Somos conscientes de que con los jubilados la democracia está en deuda, no solamente nuestro gobierno. Si ustedes recordarán, desde Norma Pla, antes y después de Norma Pla, como emblema, digamos, los reclamos de los jubilados, la democracia nunca ha podido satisfacer plenamente. Pero, como dato, cuando nosotros subimos, el salario de un jubilado estaba en 80, 90 dólares, hoy está en casi 300. Bueno, me parece que de alguna manera nuestro compromiso ha sido tratar de mejorarlo. Por cierto, que falta muchísimo, y por eso es sacar una ley que sea posible, que le mejore, y no el cinismo de la política que después el presidente tenga que vetarlo, porque nosotros no queremos, o no me parece razonable regalar lo que no existe, lo que no se tiene, ¿no? Ir por detrás de la obsesión de bajar finalmente la inflación ¿justifica esta situación lamentable de recesión que es real y concreta en el país en estos momentos? Mira, lo que no era justo era seguir en Disney como estábamos antes, imprimiendo y cada vez empobreciéndonos más, yendo camino a la vida miseria más grande del mundo, y con un lujurioso que se creía impune totalmente. Eso no era el camino que había que hacer. Nosotros tomamos un camino, lo pregonamos en campaña, y hoy en día lo que se busca es la estabilidad. Y por cierto que la estabilidad y bajar la inflación lo voy a defender, Ariel, y lo voy a acompañar siempre. Y creo que a partir de que esté la estabilidad vos vas a tener otro resorte, que es aumentar las paritarias, que haya más rentabilidad en la empresa, y que la empresa, teniendo rentabilidad, vos puedas distribuir mejor en tus asalariados, a sabiendas de que es un proceso constante y el empresariado se anima a ser generoso con sus empleados. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿O qué pasaba? Argentina, el sistema económico es un sistema de volumen y financiero. Es decir, volumen en la cantidad de bienes que vos vendés, y financiero, cuanto más gané, mejor. Y al haber inflación, vos compras un producto de 10 y lo vendés 50 si querés. Con el paradigma de la estabilidad, vos tenés que generar, el empresariado tiene que pensar en un mercado que es de volumen, que es cantidad, y rentabilidad. Si vos tenés que ganar con lo que vendés, pero tenés que ganar algo razonable, o si ganás mucho, felizmente que ganen mucho, pero van a ser seguramente más solidarios, van a saber cuánto le pueden pagar a sus empleados. Porque no es justo que haya una empresa, llámese en cualquier lugar de la Argentina, que todas tengan que pagar a lo mejor el mismo salario. Porque si es más rentable la empresa del sur, ¿por qué no le puede pagar más salario a sus empleados, o la del norte, la que sea más rentable? Hoy existe un convenio general de trabajo que ganan todos iguales, y si, a decir verdad, hay una empresa que es más rentable que otra por ventaja competitiva, ventaja comparativa, economías regionales, etc., tenés que permitir que el patrón, el empresario, pueda ser más generoso. Y créeme que si la persona gana dinero,
quiere tener muchos empleados. Eso es estigmatizar al empresario que tiene plata, es un pecado, es un error. Yo vengo de la ciencia económica y los empresarios están felices teniendo muchos empleados, porque es la manera en que ellos pueden generar más recursos. Pero si vos no le brindás la estabilidad para que ellos sepan cuánto es lo que van a ganar, están siempre pendientes del revoleo, llega un momento que el revoleo no lo manejás vos, ¿entendés? Entonces tienen lo mínimo y necesario del plantel para trabajar y lo demás un volumen financiero. O sea, es volumen más financiero. Entonces no hay estabilidad en el mercado y, por cierto, que no se crece de una manera ecuánime, ¿no? Y a partir de la estabilidad, te agrego algo más, podés competir con el mundo, que no es menor eso, ¿entendés? Porque te posicionás frente al mundo, sos serio frente al mundo, podés abrir mercados en el mundo. Si no, estamos siempre tratando de sacar la plata dentro de lo que es la economía nuestra, que yo le llamo base monetaria, para que se entienda, ¿no? Distintos lugares de la sociedad, oyentes, televidentes, nos consultan cuándo le van a sacar la jubilación de privilegio al expresidente Alberto Fernández. A ver si me ayuda. Mirá, ahí habría que buscar después un abogado que has invitado, abogado bueno, y te lo va a poder decir más. Personalmente creo que no es posible. Bien. Porque hay una ley que por más que nosotros saquemos otra ley, ya tiene derecho adquirido. Creo, ya entiendo que puntualmente esos privilegios pueden ser cercenados en la medida en que haya una denuncia en algún juzgado y que prospere el razonamiento de un juicio. Cuando vos haces un juicio, lo primero que tenés que hacer es demostrar la inconstitucionalidad, que lo veo difícil, y por otro lado, por qué te sentís dañado, cuál es el objetivo. Independientemente, celebro y creo que quienes piensan de esa manera, me sumo a esos pensamientos, creo que las jubilaciones de privilegio, vos las tenés, no estoy en contra en general de las jubilaciones de privilegio, pero sí de determinados personajes que cuando vos tenés un acto tan inmoral o tan de inutilidad demostrada, me parece que solo deberían renunciar. O ganar 9 millones de pesos mensual. Mira, si hay gente que gana más, sí. O sea, cualquier ciudadano en la Argentina puede ganar más de esa plata. El tema es que lo gané y lo generés. Hay un montón de profesionales, un montón de CEOs empresariales que ganan más de ese dinero, y me parece que eso en el fondo, si generan, trabajan y ganan más, en buena hora. El problema es cuando no generás o te lo dieron por un privilegio y moralmente vos perdés esa categoría de privilegiado, ¿no? Muy amable por haber estado. Me queda una última consulta. Por este tema de notorio y público conocimiento lamentable para todo el país, de un ex primer mandatario, ¿cómo se lleva usted con la tentación del poder y con eso tan cercano que tenemos cada ser humano, que es la soberbia interior que a veces se antepone y nos hace cometer errores? Mira, creo y entiendo que siempre el pecado más grave que tiene el ser humano es la soberbia. Cuando vos te crees más importante que Dios, cuando vos te crees que sos el Todopoderoso. En segundo lugar, bajando a la tierra, todo lo público es prestado. Todos tenemos que saber que ocupamos un lugar público elegido por el pueblo con un mandato que en algún momento lo podés renovar o no, pero es una posibilidad. Pero lo que no podés creerte es que lo público te da derecho para ser el dueño de las cosas o el dueño de las personas, o vanagloriarte desde lo público siendo el distinto. Yo siempre digo, cuando me preguntan muchas cosas, que soy bastante activo, digo que soy el mismo con menos tiempo. El problema es cuando vos te considerás que sos otra persona, que sos lindo, sos rubio, sos celeste. Ahí me parece que quienes entran en esa jugada intelectual se equivocan. Bien, llegamos de esta manera al cierre de la entrevista con nuestro primer invitado en el desafío de hoy. Vamos a pedirle al director un video que nos ubica lamentablemente en el contexto de lo que nos está pasando por cuestiones de violencia inentendible entre seres humanos. Podemos dialogar, podemos escucharnos, el doble de lo que uno se expresa. Por eso la sabia naturaleza y el más grande nos ha brindado 2 oídos y solo una boca. Y el entendimiento tiene que ver con algo no menor. Nadie es dueño de la razón ni de la verdad total y se la puede compartir con distintos puntos de vista. Y Brera con falta, el asiento termina el gol, ¿no?
Es una vergüenza esto. 2-0, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, es una vergüenza. Che, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime, ¿qué te pasa, hijo? Te quiero hablar de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No. Contame, dale. No. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? ¿Hay algo que yo no sé de mi propia mujer? Mira que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ninguneás. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace, si llega tarde, lo que gasta, si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de ser un poco duros, indiferentes, era de los hombres, pero ¿sabes qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué bárbaro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Y esto no es de ahora. Es de toda una vida así. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabes qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. ¿No? Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés, trátala con respeto. Con amor, con cariño. En nuestros estudios, en el programa de hoy, tenemos también la visita de otros representantes en el Congreso de la Nación y en la Cámara Alta, tal como aconteció con el presidente provisional. Y vamos a hablar con esta persona de algo no menor. Primero, lógicamente, lo que corresponde, saludarlo. Senador Juan Carlos Pagotto, muy amable por estar en el desafío de hoy. Por favor, estoy perfectamente agradecido de la oportunidad que me brindan de conversar con ustedes y con toda la audiencia. Senador, que usted esté con una cuestión de motus propio, identificado tal vez con la política del gobierno actual en el país, ¿implica que deba justificarle todo, que describa como que es un gobierno perfecto, que el presidente es un ejemplo para todos los argentinos, o hay cuestiones que usted observa y en las que puede permitirse no estar de acuerdo? No, yo me permito no estar de acuerdo con muchas cosas. Yo he llegado ya a los 72 años, 52 años de ejercicio de la profesión, una larga pelea en todo tipo de juicios, así que creo que me gané el derecho de conservar opiniones y de disentir. Creo que la esencia de la democracia es el respeto del disenso. No siempre uno es dueño de la verdad absoluta. Obviamente, Javier Milei es una persona culta, preparada, un gran economista, y comete errores como cualquier persona, como cualquier ser humano. No existe el ser humano perfecto. Lo que tenemos que aprender es a conversar entre nosotros, a dialogar y tratar de buscar la solución. Algo que los argentinos no hemos olvidado. Yo siempre digo, ha llegado la hora de que los argentinos nos dejemos de ladrar entre nosotros y nos sentemos a conversar. Y de hecho, casi todas las leyes que me tocó informar, salvo una, que fue el decreto 70, todas fueron aprobadas por unanimidad, ¿no? Porque se logró un consenso hablando con la gente, conversando sobre temas que son de actualidad y de interés para todos. Ahora, cuando observa algo en lo que no está de acuerdo, que lo está manifestando, ¿se lo guarda para sí mismo o hubo esa posibilidad de decirle al mismísimo presidente o al entorno de él, ojo con esto que no me parece, deberían corregirlo, deberían pensar en otra alternativa? ¿Se permite ese tipo de diálogo? Porque por ahí hacia la calle es como una cuestión de decir, la estructura es, hay un presidente de la nación
llamativamente este presidente, que tiene un estilo muy particular, admite públicamente, insisto, que tiene un jefe por sobre él, que es su propia hermana. ¿Y cómo se asume esto desde la política con su trayectoria? Primero, yo debo haber conversado 4 o 5 veces como máximo con Javier Milei y por muy breve tiempo. No voy a caer en la soberbia de muchos políticos que dicen, yo hablo permanentemente, yo les digo. Eso no existe en política. Con Karina Milei creo que me crucé 2 veces y ¿qué tal? Muy buenos días, nunca hablé más y tengo mucho diálogo con Lisandro Catalán, con Lule Menem, con Martín, con Sebastián Pareja y con otros funcionarios, ¿no? Es decir, soy uno de los que aplaude la gestión de Franco, que creo que ha venido a cambiarle y a darle otra impronta respecto del diálogo a este gobierno, a hacerlo un poco más político. Pero mis opiniones son públicas, están en el recinto, cada vez que salgo y me preguntan, digo lo que pienso y lo que razonablemente creo que debe ser. Eso no significa que se ofenda a nadie, porque de la misma forma yo admito las críticas. Yo varias veces he dicho, por ahí cuando interrumpen o dicen cualquier improperio, que así como doy respeto, exijo el respeto. Que esa es la base de la democracia, es la base del sistema parlamentario. El insulto por el insulto mismo o el grito no sustituye la razón. Sergio, ¿cuál es la opinión generalizada o ahí de los entendidos en la materia de las informaciones que circulan en el Senado de la Nación en relación al senador que nos visita hoy? Que tiene experiencia, gracias senador, que tiene experiencia, que es locuaz por momento, pero que lo fundamenta con iniciativas y que trata de sobrellevar dentro del bloque la mejor iniciativa o proyecto lo más sincero posible, ¿no? Eso es lo que se hace. ¿Cómo convive el senador de pronto con esto que la gente no le alcanza? Y ve y dice, ellos tienen auto oficial, con mucho respeto, ellos tienen un buen sueldo, Ariel lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, y a ellos les cambia la vida estar allí y a nosotros nos va mermando las posibilidades. Esta dicotomía, esta situación, esta brecha, ¿cómo lo percibe? ¿Lo vive así? ¿Tiene otra óptica al respecto? A ver, yo tengo 2 ópticas. La primera personal y egoísta. Me ha servido para bajar 15 kilos. Me ha servido desde diciembre hasta acá para bajar 15 kilos. Si ahora estoy gordo, imagínense lo que era antes. En segundo lugar, yo tengo la vieja teoría de un viejo general que decía que hay que igualar para arriba. Que muchos de los que hoy lo nombran ni lo han leído y lo han utilizado de vehículo para obtener poder político y desviar sus acciones de gobierno hacia otro tipo de doctrina. Esto es bien clarito. Y yo creo de que los diputados, los senadores que venimos del interior, sufrimos un duro cambio. En el caso mío, yo tengo inhibida la matrícula, no puedo trabajar. Y yo era un litigante activo y espero seguir siéndolo después de dejar de ser senador si tengo salud. Todo es mucho o es poco de acuerdo a cómo se ve. Está mal. La Argentina está mal. ¿Pero por qué está mal? Porque hay unos desfasajes tan estruendosamente ridículos que ha producido la inflación que va a costar, porque a su vez eso ha producido un deterioro en el nivel cultural de cómo se percibe la economía y cómo se percibe la cultura del trabajo. Yo por ahí contesto con algunas frases que los muchachos, algunos saben y se hacen los desentendidos y otros directamente no la saben. Cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Un país que se consume más de lo que se produce no va a ningún lado. Esto lo decía el general Perón, ¿no? Es decir, cuando a mí me dicen, yo le digo, lean el libro de Chávez, el Perón liberal. A ver, los argentinos tenemos que sentarnos y decir qué tipo de país queremos y cómo lo vamos a construir. Ya venimos de una etapa populista donde
tirado manteca al techo, donde han creado generaciones a fuerza de planes. Y hay un meme que dice, un plan no alcanza para vivir, pero sí para no trabajar. Esto no es invento mío, está en todas las redes sociales. Entonces, tenemos que volver a esa cultura del trabajo. Tenemos que volver a la cultura de la excelencia del estudio. No se puede aprobar un chico para no discriminarlo. En un mundo donde cada vez hay más días de clase, donde la enseñanza tiene mayor calidad, la educación, y alcanza niveles estructuralmente, pero inmensamente más grandes que los nuestros. Yo estuve en Paraguay hace unos meses atrás, he venido sorprendido del nivel que tiene Paraguay. Paraguay que aplica la doctrina que aplicaba Carlos Menem en los 90. Hoy día hay mucha gente que lo está reivindicando Carlos Menem. Por supuesto, hay otros que no. ¿Por qué? Porque tienen un relato que significa profundizar la grieta, generar discusiones sobre un pasado histórico donde todos tenemos nuestra parte de culpa por acción u omisión. Entonces, tenemos que aprender a ser objetivos y de cada gobierno rescatar lo mejor y tratar de mejorarlo, y de lo que está mal hecho hacerlo bien o tratar de hacerlo bien. Yo siempre digo en la Cámara, esta no es la ley perfecta, es la ley posible, pero tengamos en cuenta que podemos mejorarla y podemos seguir, y una ley se cambia con otra ley. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Se cambia de jubilación de privilegio, por ejemplo? La jubilación de privilegio depende del cristal con que se mire. Yo por mí que lo saquen, me da exactamente lo mismo. Lo que sí, tenemos que empezar por respetar la Constitución, creo que recién Abdala lo dijo, los famosos derechos adquiridos, que de acuerdo a la Corte está el derecho a la jubilación, pero no el quantum, o sea, no el monto. Claro. Esto también tiene que ver, pero también tiene que ver con un equilibrio de poderes. Es decir, cuando uno dice un senador gana tanto, un diputado gana tanto, y acá hay jueces que ganan mucho más, ejecutivos de empresas que ganan estatales, que ganan muchísimo más. Es decir, esta melange que ha producido el proceso inflacionario, que es deteriorante de todo tipo, hasta de convivencia, tiene que ser modificada. Y en ese sentido creo que mi ley está en el camino correcto. Es duro, es durísimo, yo lo digo siempre, es durísimo, pero bueno, hay que hacerlo. Senador, ¿para qué sirve 100.000 millones de pesos para la CIDE? ¿Sirve para censurar a los medios? ¿Sirve para hacer persecución? ¿Sirve para crear más trolls? A ver, vamos a ver que en el gobierno pasado este joven Massa también dictó un DNU otorgando mucho más que los 100.000 millones de pesos. Son temas que yo estoy inhibido de discutir por la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe discutir el destino de los fondos reservados para la CIDE. Puede pensarse que es mucho, puede pensarse que es poco, pero también hay que ver que hay una situación de extrema volatilidad internacional donde la Argentina, que ya fue objeto de 2 actos de guerra por parte de Irán, la Embajada de Israel y la AMIA, ha dicho que nos vamos a arrepentir. Dio una amenaza pura, clara y simple respecto de la República Argentina. Prácticamente una declaración de guerra. Ahora, ¿quiénes estaban con Irán? ¿Quién le compraba gas, barcos de gas y de petróleo? ¿Quién repartía ese petróleo? Porque tengo entendido que Delia y Esteche tenían hasta una empresa de transporte de ese fluido que venía de Irán. Entonces, pongamos en el centro lo que debe ser. Todo país del mundo necesita definir. Yo estoy en contra, absolutamente en contra, de que se espíe a los políticos, a los funcionarios, salvo por cuestiones de seguridad nacional que tienen que ver con otra cuestión que no es la meramente política, la de la praxis política de algunos que pretenden tirar carpeta. Porque las carpetas las tenemos todos y cuando por ahí abrimos un armario caen tantos esqueletos que no sabemos dónde colocar. Pero también hay que ver lo que se encontró. Claro.
Hay que ver lo que se encontró. Y esto hay cuestión de profesionalizar. Yo escuché el otro día cuando asumió mi gran amigo Juan Bautista Joffre y dijo, vamos a traer los mejores analistas porque en la escuela de la CIDE necesitamos tener un permanente análisis internacional. Y ustedes vean lo que está pasando en América Latina. Senador, quiero hacerle una pregunta agradeciéndole su presencia al despedirlo y quedarme con su concepto al respecto de lo siguiente. El año que viene, otra vez, elecciones de medio término en Argentina. La ciudadanía común termina preguntándose otra vez al cuarto oscuro, otra vez los que se presentan, otra vez los que nos dicen que nos van a cambiar la vida. ¿Y cuándo nos va a cambiar a nosotros la vida?, se pregunta la ciudadanía. ¿Para qué le sirve al argentino tener el Parlamento y específicamente en su cargo de senador nacional? ¿En qué le es útil al soberano que es el pueblo? Bueno, el sistema que implementó la Constitución Nacional es el sistema que no es perfecto, pero es el más perfecto que tenemos para gobernarnos. El sistema republicano, donde la función ejecutiva ejecuta, la función legislativa legisla y la función judicial, que para mí es la más augusta, es la que tiene que aplicar y controlar que todo esté dentro de esa ley marco que es la Constitución Nacional. En la medida que aprendamos a respetar y a manejarnos dentro de ese marco, nos va a servir a todos. Y hay algo que hay que tener siempre presente. Los diputados, los senadores, somos o no somos útiles en función de lo que hacemos. Nos quedamos, Sergio, con el tema de lo acontecido en el desafío de hoy. Y de pronto la percepción que tengo, que no sé si es la misma en tu caso, es que si uno trata al invitado con respeto y asume que puede haber un sano discernimiento, de pronto preguntas que pueden ser complicadas o no, difíciles, no se las toma como un encono personal y uno puede ir fluyendo en función de ese diálogo. Sí. Lo que percibí hoy tanto con el presidente provisional del Senado como con el senador que estuvo con nosotros. Sí, es el ejercicio de periodismo parlamentario, Ariel, que te da siempre la oportunidad de preguntar siempre con el máximo de los respetos. Puede haber algunos otros ejemplos, pero fundamentalmente ese es el periodismo que se ejerce en el Senado, fundamentalmente con las preguntas más duras y los senadores, inclusive tanto la presidenta del Senado como el vicepresidente provisional del Senado agradecen que la pregunta sea lo más cruel, sincera, porque a ellos les sirven hacer política y ser mucho más directo y no ser la obsecuencia de algunos periodistas hoy en día, ¿no? De pronto, además, el tema de que tengamos en cuenta que aquí puede sentarse el que opina de un lado del mostrador y el que opina desde el otro lado del mostrador, si se quiere con una única exigencia, que se lo haga con respeto, porque uno puede o no compartir como persona esos conceptos, pero primero está el rol periodístico, que no es menor. Si nos mentimos entre nosotros, uno de los dos sale engañado. Pero si lo hacemos ante la cámara de televisión, desde un medio para todo el país, es complicado. Siento que Argentina muchas veces fue por el camino erróneo por esto, por la influencia de los medios en relación a una tendencia específica, no precisamente buscando el ideal de la objetividad. Y creer que si uno piensa igual es del mismo partido, si piensa distinto es distinto a ese partido. Se hizo un crecimiento en la época de, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner. Si no hablabas bien de su gobierno eras un opositor férreo, ¿no? Entonces esto se ha calado hondo dentro del periodismo. Por ahí algunos tienen temor de preguntar, ¿no? Y por eso nosotros tenemos de todas las voces y la libertad de saber que la responsabilidad institucional está más arriba de lo personal. Sergio, llegamos al cierre del desafío de hoy. Voy a hacer la conclusión final y nos vamos a reencontrar
la próxima semana si el que tiene el verdadero poder, que no lo renueva cada 4 años y que no está en campaña nunca, para siempre, nos dice, van a seguir estando muchachos todavía. Exactamente. Hablamos de Dios. Exactamente, el único que nos guía. Gracias y un orgullo, Ariel. Buena semana para todos. Llegamos entonces a las conclusiones y tiene que ver con lo siguiente. De pronto críticas, de pronto problemas, de pronto obstáculos, de pronto preocupaciones que están en el día a día en cada jornada, que forman parte de aquello que la gente define como que no puedo, intento, no llego, quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual siento que en la propuesta de la emisión de hoy de Desafío podríamos respirar un poco de optimismo e irnos con ganas, a pesar de tanto, de seguir intentando estar mejor. Entonces este concepto. Me gustan las manos de una madre cuando nos acaricia, cuando nos pone en sus faldas y nos pasa suavemente por nuestra cabeza, por nuestro rostro. Me gusta la mirada pensante y reflexiva, con arrugas de por medio, de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esa sabiduría implícita. Me gustan las manos de los niños, ingenuos e inocentes, cuando se juntan y llamativamente ya perciben que deben dirigirse al más grande, a Dios, al hincarse, al ponerse de rodillas a rezar. Me gusta el día a día. Podría decirles que en lo sencillo tal vez está la respuesta. Cuando uno dice que por la agenda no tiene tiempo y logra hacerse de un espacio para finalmente estar con la sangre de nuestra sangre, con nuestra familia, con los amigos que uno elige en el camino de la vida. Hay tantas cosas que pueden gustarnos en el día a día. Y en el cierre del desafío de hoy, con la interpretación de un tema, de un juglar, de un trovador que está en el género de mi trabajo artístico, donde quiero compartir con ustedes justamente el concepto de me gusta con no soy de aquí, no soy de allá, de Facundo Cabral. El sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas y ver reír a una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los consejos y también los cantores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado sobre la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el
las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser felices, ese es mi color de identidad. La 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 no soy de aquí, ni soy de allá.